Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Lindo los cantos que acabamos de entonar y cómo nos llevan a poder mirar a aquel que murió en la cruz. Y cuando uno contempla los temas que hemos llevado acerca de Él es, hoy miraremos el tema Él es el Cristo. ¿Por qué la necesidad de que el ungido de Dios venga a la tierra para morir por nuestros pecados? ¿Por qué la necesidad de un Salvador para el ser humano? Y las respuestas para estas preguntas la podemos encontrar en toda la Biblia, ¿no? Pero específicamente me gustaría concentrarme en el capítulo 4 de Juan, un pasaje donde se relata la historia de Jesús teniendo una conversación con una mujer samaritana, una mujer de la cual se encontraba en una situación, yo creo, en la cual muchos de nosotros no podemos relacionar y muchos de nosotros podemos comprender, porque vivimos a veces las mismas circunstancias. Y fíjense Juan capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos y después oramos y entramos a la predicación de esta mañana. Y dice Juan capítulo 4, versículo 1. Dice: cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Amado Dios, le damos gracias por esta tarde y rogamos, Señor, que usted pueda hablar a nuestras vidas. Que sea usted, Señor, quien pueda en detalle suplir nuestra mayor necesidad, la cual usted de antemano ya conoce. Y Señor, es a través de usted y por usted que se abre su palabra. Ayúdenos a entender su mensaje en esta mañana. Es en su nombre en el cual oramos. Amén. Entonces se encuentra Jesús aquí, que estaba haciendo un recorrido. Había tenido ya en el capítulo 3 una conversación con Nicodemo, una persona de la cual era un religioso, pero sin embargo tenía la necesidad de entender por qué Cristo había venido y quién era. Vemos después que pasaron todas estas cosas. El versículo 1 nos dice que comenzaba un conflicto. Juan el Bautista probablemente ya se había puesto como preso, pero el ministerio que él había comenzado continuaba. Curiosamente, el ministerio de Juan el Bautista apuntaba a Cristo, y el mensaje de Juan el Bautista para el mundo era: arrepiéntete. Arrepiéntete, endereza tu camino, que viene aquel al que debemos de seguir. Y comienza un alboroto, que los fariseos querían comenzar cierto conflicto entre Jesús y sus discípulos y los discípulos de Juan. Jesús, conociendo esto, dice que él tenía que salir de Judea y regresaba a Galilea. Y es ahí donde el versículo 4 dice: y era necesario pasar por Samaria. Para evitar todos los conflictos de los cuales estaban sucediendo, Jesús tenía que salir y se encuentra en camino a Galilea. A mitad de camino él se siente cansado y llegamos ahí al versículo 7 o el versículo 6, donde dice que Jesús se sentó porque estaba cansado del camino y él tenía sed. Y la hora en la cual él se sentó no era una hora común en la cual las mujeres iban a sacar agua, sino que era un horario fuera de lo común,
Un horario donde las mujeres normalmente ya estaban en casa y haciendo los quehaceres, porque iban temprano por la mañana para evitar el calor del sol. Hacían todo eso de mañana. Pero sin embargo, de todo este grupo había una mujer. Y dice el versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Qué casualidad que cuando Jesús estaba, llega esta mujer. Qué casualidad que la mujer que llega era una mujer de una condición que estaba perdida y estaba sola. Qué casualidad que esta mujer se vino y se encontró con la única persona que podía cambiar esa condición. Y cuando uno ve la condición de esta mujer, ya habíamos leído en el versículo 6, en el versículo 7 dice, vino una mujer. Estaba sola. Los discípulos con los que Jesús viajaba los había mandado al pueblo a comprar. Tenía sed, tenía hambre. Y cuando esta mujer se acerca, Jesús le dice en el versículo 7, dame de beber. El versículo 9 comienza a relatar la respuesta de esta mujer a la pregunta o a lo que Jesús le había pedido. Versículo 9 dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Sabe que la mujer al ver que Jesús le hablaba, estaba totalmente sorprendida? Uno, porque era mujer. En la costumbre de ese tiempo, un hombre y una mujer no se hablaban en público. Era totalmente rechazado por la sociedad que un hombre y una mujer hablaran en público y más a solas. Ahora la mujer agrega, no solamente soy mujer, pero soy mujer samaritana. Mi gente y tu gente no se mezclan. Ahora no sé si la vestimenta de Jesús o la forma de hablar de Jesús le hizo entender a esta mujer que no era de Samaria, pero había algo diferente en Jesús, de la cual la mujer lo pudo notar y dijo, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Era tanto el rechazo que un judío tenía por un samaritano, que ni aún un vaso de agua compartían. No se dirigían la palabra. Para un judío estar con un samaritano era como estar con un perro. Era algo de lo cuales no se podían asociar, porque el judío pensaba que se iba a contaminar si aún pasaba por el lugar donde vivía el samaritano. Más allá, tomar del mismo vaso, comer lo que ellos comían, era totalmente prohibido y era algo que era mal visto por la sociedad. Y vemos cómo esta mujer aquí se encuentra, que estaba totalmente sorprendida. Pero sabe, esta mujer no, entendía, si le pudiéramos poner un título, el racismo del día. Eran dos razas que no se mezclaban. Pero no era solamente esa la condición de la mujer, sino que cuando Jesús le responde, y ahorita vemos el detalle de la respuesta de Jesús, pero el versículo 10 le dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y nuevamente vemos la condición de la mujer por su respuesta en el versículo 11. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? No solamente no tenía los instrumentos para sacar, pero él mismo le estaba pidiendo a ella de tomar. Y el pensamiento de la mujer era el siguiente, si tú tienes sed, ¿cómo me vas a pedir a mí agua? Y sin embargo, cuando te pregunto, ¿por qué me hablas? Me dices que tú me darías un agua donde nunca más tendría sed. Sabe que la lógica de la mujer, ella estaba viendo los imposibles. No tienes instrumento, tú tienes sed, y sin embargo me estás ofreciendo algo que tú mismo estás pidiendo. Pero no solamente los imposibles, versículo 15. Dice, Jesús le dice de ti, el versículo 14 al final, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Y la mujer, no entendiendo las palabras de Jesús, le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Una mujer que tenía la mirada solamente en aquello transitorio de la vida. Una mujer que tenía la mirada solamente en aquellas cosas que eran cosas superficiales, cosas terrenales. Jesús le estaba hablando a la mujer en otro nivel. Le estaba apuntando hacia otra necesidad. Pero la mirada de la mujer era una mirada sumamente corta. Y miraba solamente aquello que era superficial. Buscaba una solución rápida a un problema profundo. Continúa, y a la respuesta de la mujer Jesús le dice: te daré esta agua, pero primero ve y llama a tu marido. Acá la conversación entre Jesús y la mujer cambia radicalmente, porque ya no se trata acerca del agua, sino que apunta a algo personal, algo privado de la mujer. Y la mujer de repente comienza a buscar en el versículo 17, dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora imagínense la sorpresa de la mujer. Un hombre judío hablando con una mujer samaritana solas, pero que no solamente era samaritana, pero conocía lo más íntimo de la mujer. Y le dijo: ve y llama a tu marido. Y después Jesús le dice: bien has dicho, porque ni aún el hombre con el que vives estás casada. Pero aún así, Jesús estaba con la mujer y hablaba con la mujer. La condición de la mujer emocionalmente fracasada, una familia totalmente destruida, una mujer en la cual la sociedad misma y aún su propia gente tenían un desprecio. Por eso la mujer iba sola. Por eso la mujer no se asociaba con la demás gente de su pueblo. Y no solo eso, la mujer buscaba, cuando responde en el versículo 19, dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, porque solamente un profeta puede saber lo que tú sabes. Pero ahí te hago la pregunta: ustedes los judíos dicen que para llegar a Dios, adorar a Dios, tiene que ser en tal lugar. Nosotros creemos que es acá. Y la mujer comienza a buscar una solución en una religión. Pero la respuesta de Jesús lo cambia, dice: la hora viene, y esa hora es hoy mismo, donde las personas tendrán que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora fíjense nuevamente en la condición de esta mujer que estaba perdida y estaba sola. Una mujer sorprendida que un hombre judío le estuviera dirigiendo la palabra. Una mujer que se estaba enfrentando a un racismo de ese tiempo en la sociedad. Una mujer que se enfocaba en aquello que era imposible para ella. Que entendía la necesidad interior que tenía, la necesidad física. Una mujer en la cual estaba buscando una solución. Porque espiritualmente, emocionalmente, la mujer estaba fracasada. Y sabe, muchas veces nosotros hoy en día nos enfrentamos con estos mismos retos. Como país, cuando uno habla acerca de ser inmigrante y habla de todo lo que está cambiando, dígame sí o no, si uno no siente esa presión de decir: pero ¿qué es lo que pasará? ¿En qué es aquello en lo cual nosotros nos vamos a comenzar a enfrentar? Cuando miramos aquello lo que es nuestra familia, muchas veces nos encontramos con una familia totalmente destruida. Una familia donde en vez de ser un lugar donde uno llega, descansa, es totalmente lo opuesto. Nos sentimos rechazados por la familia, por la sociedad, y aún uno mismo muchas veces se rechaza. Esta era la condición de la mujer. Pero aún así, Cristo vino al encuentro con esta mujer. Y Cristo se tomó el tiempo para confrontar a la mujer. Vimos ya las características de la mujer, su condición. Pero ahora podemos ver cómo Jesús comienza a confrontar a la mujer para que la mujer entienda su pecado y su separación de Dios.
Y aquí Jesús comienza, y en el versículo 6 nos comienza a dar detalles que nos ayudan a conocer más al Cristo, a nuestro Salvador. El versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y en el versículo 7 ya habíamos leído que Él le pidió a la mujer de tomar. Porque sabe, cuando nos hablamos acerca de Cristo, de Jesús, no vemos a un Dios que está distante, un Dios que es imposible de alcanzar, sino más bien todo lo opuesto. Vemos a un Dios que está cercano y que comprende y entiende su necesidad y mi necesidad. Porque Él mismo sufrió ese rechazo. Porque Él mismo vivía en una familia donde sus hermanos lo rechazaban y se burlaban. Donde Él, cuando Él decía: yo soy Dios que ha venido a este mundo para traer salvación, nadie creía, todos se burlaban de Él y aún le decían mentiroso. Dígame si Cristo no fue un experto en el rechazo. Pero aún así, Él vino a morir por nuestros pecados. Y aquí con la mujer le da a entender esto. Jesús tuvo la intención, la pregunta o lo que le pedía a la mujer: dame de beber, va más allá de solamente la necesidad que Él tenía. Él abrió esa conversación con una intención para ofrecer una transformación de vida para la mujer. Algo que iba a ser un cambio radical en la vida de esta mujer que estaba totalmente destruida. Y sabe, eso lo podemos ver en el versículo 10. Cuando Jesús le responde y le dice: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Versículo 13 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Y sabe que cuando Jesús hablaba, comienza y dice: si tú entendieras el regalo que Dios ha enviado para ti, si tú entendieras quién es aquel que está delante de ti y que te está pidiendo, entenderías que hay más allá que solamente la necesidad física, que hay un problema que es mayor que solamente la sed, el hambre, el cansancio que puedas sentir. Que hay algo que es todavía va más allá del rechazo social que uno puede enfrentar. Que hay algo que va todavía más allá de las cosas familiares que uno puede enfrentar. Y Jesús le dice: yo tengo el poder para hacer en ti un cambio, donde no solamente tu vida sea transformada, sino que de ti sea una fuente que supla la necesidad de otros. Porque cuando pensamos en el agua es lo más importante en la vida. Si hablamos de la vida física, una persona deshidratada se muere. Una planta que no tiene agua no da frutos, se muere. El mar que conocemos sin agua no existiría. Los peces dependen del agua. Y este mundo sin agua no funciona. Ahora Jesús estaba hablando de algo básico pero elemental. Y por eso es que cuando habla aquí, en el versículo 16, pareciera que la conversación cambia. Pero aquí es el punto que Jesús quería llegar con la mujer. ¿Quieres tú esta agua? ¿Quieres realmente sentir lo que es tener una relación conmigo? ¿Quieres realmente entrar a una experiencia donde tu vida pueda ser transformada? Entonces hagamos una cosa, dice Jesús. Ve y trae a tu marido. Ve y trae a tu marido. Porque sabe, aquí la conversación de Jesús se fue de algo externo a tratar con lo interno. Jesús se enfocó en el problema del corazón. Y como lo dice el título de un libro, el corazón del problema es el problema del corazón.
Uno puede tratar de buscar soluciones a las cuestiones sociales, pero no dependen de nuestras manos. Nosotros no podemos cambiar la ley, no podemos cambiar la forma de ser de la gente. Pero cuando se trata de hablar acerca de la condición de nuestro corazón, los únicos responsables es usted y soy yo. Sabe que cuando uno abre la palabra de Dios está en la presencia de aquel que conoce lo más íntimo de su corazón, tanto para bien como para mal. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre todos, los buenos y los malos. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a los buenos y a los malos, pero que lo amó de tal manera que Él entregó a su único Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Y sabes, yo creo que aquí es donde uno tiene que hacer una pausa y contemplar cuál es la condición de nuestro corazón. En este momento, cuando Dios ve nuestro corazón, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es aquella necesidad que tenemos oculta que no queremos demostrar? Jesús la conoce. ¿Cuáles son aquellos secretos que tenemos en el corazón que no queremos que nadie se dé cuenta? Jesús ya lo conoce. ¿Cuál es el desprecio, el temor, la necesidad que hay en el corazón? ¿Le digo algo? Jesús ya la conoce. Y aquí a la mujer, siendo como era la mujer, apuntó al corazón de la mujer y le habla acerca del marido. Y fíjense el versículo 21. Dice Jesús y le responde, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Porque sabe, por la respuesta de la mujer, ella entendía muchas cosas. Pero había llegado el punto que aquello que ella entendía, lo tenía que aceptar y asimilar como personal. Y ante la respuesta de la mujer, Jesús le responde en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Me gustaría pensar o imaginar un poco lo que la mujer samaritana sintió en ese tiempo. En ese momento de la respuesta de Jesús, cuando ella dice, el Mesías vendrá, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy aquel, el que está delante tuyo para traer salvación a tu vida. Sabe que la Biblia no da muchos detalles de lo que pasó en el interior de la mujer, pero algo que dice, fíjese en el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿No era esta la misma mujer que venía sola al pozo? Ahora estaba regresando a la ciudad y estaba diciendo, escúchenme, hay algo que les tengo que compartir. ¿No era esta la misma mujer que por la vergüenza llegaba sola al pozo? Y ahora está regresando al pueblo y le está diciendo, hey, vengan,
Hay algo que ustedes tienen que entender. Hay un hombre que me conoce, que me ha dicho lo que he hecho, y ahora ustedes tienen que ir y escucharle a él. Una mujer que estaba totalmente destruida, ahora era una persona que Dios estaba utilizando para llevar a un pueblo que no le conocía a conocerle a él. Porque sabe, esa puede ser su historia y puede ser mi historia. Y hoy yo puedo salir de este lugar con el mismo problema que he tenido y agregarle aún más, porque tengo la solución, porque Él está hablando con usted. Y Él es aquel que le está ofreciendo algo que puede cambiar y transformar su vida. Donde usted puede dejar todo aquello que está pesado atrás, los problemas, lo puede dejar atrás y enfocarse en Él es. El Cristo, el Salvador. Aquel que conoce y ofrece una relación personal con usted. Aquel que le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que está presente, el que murió en la cruz, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy aquel que vino y murió en una cruz para que tus pecados sean perdonados y puedas entrar en una comunión conmigo. Yo soy aquel en el cual no te tienes que enfocar en qué monte o en qué lugar, sino que te tienes que enfocar en mi persona y tener una relación conmigo. Una relación que se ofrece en espíritu y en verdad. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice de esta manera. La palabra es de Jesús hablando. Y dice así. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sabe que mi Salvador, mi Dios, no es un Dios distante. Él continúa estando, Él continúa viendo, Él continúa sintiendo. Y si en ese momento la maldad del mundo era algo, hoy es 1000 veces más. Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, vacío y necesitado de Él. Y el corazón de Cristo sigue sintiendo exactamente lo mismo. Sigue teniendo compasión por su necesidad y por mi necesidad. Hebreos capítulo 4, versículo 11, versículo 11 y 16 dice de esta manera, 14 al 16, perdón. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nuevamente la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, que tiene que ver con el perdón, y hallar gracia para el oportuno socorro. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30, la invitación de Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando vemos al Salvador, la mujer dice que cuando llegó al pozo se fue corriendo, pero dejó el cántaro. Salió libre para poder llegar al pueblo y decir, hay alguien que va a transformar tu vida, porque lo ha hecho con la mía. Y cuando uno llega al final del capítulo, el versículo 42 de Juan 4, o el versículo 40 dice así, o el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos.
y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La confesión de la mujer: he encontrado a un hombre que me conoce, que me dijo cada detalle de mi vida, no me juzgó, sino que me dio perdón. Y en mi alma que estaba cautiva, ahora está libre, porque Él me conoce a mí y porque yo le conozco a Él. Y dice que las multitudes llegaron y le conocieron a Cristo por el mensaje de una mujer totalmente quebrantada, pero conoció a aquel que era experto a tratar con el quebrantado. ¿Cómo llegamos hoy ante la palabra de Dios? ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Has cargado ya por mucho tiempo con tus luchas, los problemas, con la culpa del pasado, del pecado? ¿Por qué no vienes hoy al Cristo, aquel que te conoce y aún conociéndote, entregó su vida en la cruz? ¿Vienes batallando ya con problemas y tu carga es ya demasiada? ¿Por qué no vienes al Cristo, al Salvador del mundo, para hallar descanso? Porque Él te conoce, Él me conoce, y aún así continúa amando. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Saldrás con la misma condición? ¿O será hoy el día donde la palabra de Dios podrá confrontar tu corazón y tú mismo tendrás una historia diferente para contar? Jesús sigue teniendo compasión. Jesús sigue invitando y dice: ven a mí. Jesús es aquel que se compadece de cada una de nuestras necesidades y nos ofrece el perdón, nos ofrece su gracia, nos ofrece su oportuno socorro. ¿Estás dispuesto a dejar tu carga o saldrás cargado? Él es el Cristo. Él es el que conoce todo acerca de mí y aún así me buscó. Amado Dios, gracias por esta tarde y gracias por su palabra. Rogamos para que usted pueda obrar en el corazón de cada persona. Y Señor, que sea usted quien pueda traer ese alivio y que cada persona pueda asumir la responsabilidad, Señor, de sus actos. Usted conoce nuestra condición. Su palabra nos conforta, nos confronta, pero también espera que nosotros podamos confesar nuestros pecados e invitarle a usted como nuestro Salvador. Es en su nombre en el cual oramos. Amén. Sabe, que Dios le bendiga en este día. Y si usted necesita a alguien con quien hablar, o ha tomado una decisión de decir: yo hoy quiero conocer a este Salvador, pase al frente. Mientras las personas van saliendo, usted pasa. Si necesita oración, pase. Habrá personas que lo estarán esperando para orar. Pero no se vaya cargado, porque Cristo está aquí. Cristo está presente y continúa haciendo la invitación. Que Dios le bendiga.